conversaré con el profesor Rafael Ruano, geógrafo, profesor universitario, experto en fronteras. El tema que nos va a ocupar es el territorio Esequibo, principalmente, y luego de otras fronteras que pudieran presentar fragilidad. Profesor Ruano, gracias por estar aquí con nosotros. Usted, como experto en fronteras, pues conoce muy bien todas las fragilidades de nuestro territorio, o aquellas que existan. Pero sin duda el tema que más nos interesa en este momento es el territorio Esequibo, entender desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista humano, la importancia de ese territorio y dónde empezó verdaderamente el conflicto y cómo ha logrado extenderse por más de 100 años. María Eugenia, gracias por la invitación. Si vamos a hacer un breve comentario histórico, podríamos decir sin lugar a dudas que el problema se inicia en los años 1836-35, cuando la Real Sociedad Geográfica Británica, que es una institución privada, hay que aclarar que no es el gobierno británico, contrató los servicios de un naturalista alemán cuyo nombre es Robert Hermann Schomburg. Él vino a esas colonias que había adquirido Gran Bretaña de Holanda en 1815, luego del final de las guerras napoleónicas, que estaban ubicadas porque fueron cedidas por Holanda a Gran Bretaña al este del río Esequibo. Eran 3 pequeños asentamientos costeros llamados Berbice, Esequibo y Demerara. El explorador alemán, que venía con la función de explorar esos territorios, etcétera, etcétera, y hacer una especie de informe como inventario de recursos, cruzó el río Esequibo. Él no respetó, no consideró que ahí había un límite con Venezuela y también recorrió buena parte de ese territorio y en esa primera expedición, que fue en el año 1835, hizo un informe que interesó a la Real Sociedad Geográfica y dibujó un mapa. Él elaboró un mapa que es lo que se conoce como el primer mapa Schomburg. Y en ese mapa él le adjudicaba a la Guayana Británica un pequeño espacio ubicado al este del río Esequibo que desemboca en el Atlántico a favor de la colonia británica. Esa es la primera usurpación de territorio venezolano, que está ubicado entre la boca del Esequibo y un río que se llama Pomarón. Ese primer mapa Schomburg usurpaba más o menos unas 5.000 millas cuadradas de territorio venezolano. Posteriormente vino una segunda expedición al año siguiente, 1836, y allí Schomburg llegó hasta las bocas del Orinoco, se metió hasta Punta Barima. Claro, ya había un interés evidentemente mayor en las bocas del Orinoco. Y extralimitando sus funciones, dibujó un segundo mapa, elaboró un segundo mapa, que es el segundo mapa Schomburg, donde le atribuía a la Guayana Británica nada menos que aproximadamente 147.000 kilómetros cuadrados de territorio venezolano, e incluso se tomó la iniciativa, hay que aclarar, sin estar autorizado por el gobierno británico, de colocar algunos postes o señalizaciones como si fueran hitos fronterizos o limítrofes. Pero ¿cómo una usurpación termina siendo parte de una discusión territorial y más allá de una herencia, por así decirlo, cuando se separa del gobierno británico Guyana? ¿Cómo es posible que en una separación o independencia herede Guyana un territorio que no le corresponde? Sí, le explico. Porque Gran Bretaña, luego del laudo arbitral, del cual no hemos hablado todavía, de 1899, conocido como laudo de París, consiguió con esa sentencia, viciada de nulidad por muchos aspectos, adjudicarse 160.000 aproximadamente kilómetros cuadrados de territorio venezolano. Eso es lo que está hacia el oeste de la línea del río Esequibo, hasta la frontera o límite que uno ve marcado en los mapas entre el estado Bolívar y la zona en reclamación y el estado del Tamacuro. Ese inmenso territorio fue incorporado a la colonia de la Guayana Británica. De manera que cuando después de la Segunda Guerra Mundial se inicia el proceso de descolonización, etcétera, y cuando Gran Bretaña decide otorgarle la independencia a su colonia de Guayana Británica, ese espacio territorial, que es lo que llamamos Guayana Esequibo, estaba incorporado a esa colonia. Y Gran Bretaña, cuando otorga la independencia a su colonia, que posteriormente se llamó República Cooperativa de Guyana, incluye el territorio usurpado a Venezuela. Sin embargo, para el momento de la independencia, que fue, si mal no recuerdo, el 23 de mayo de 1966, ya se había firmado en febrero de ese año el Acuerdo de Ginebra. Y ese acuerdo, que fue el resultado de un reclamo... Que acaba de cumplirse 50 años del acuerdo. 50 años, correcto. Que fue el resultado de una muy bien elaborada exposición que hizo el entonces embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, que era el doctor Marco Falcón Briceño, donde eso de alguna manera obligó al Reino Unido a reabrir el asunto con Venezuela. Y eso fue lo que llevó
en febrero del año 66, el 17 de febrero, la firma del llamado Acuerdo de Ginebra, que es un tratado internacional, en el cual se establece claramente que Venezuela no acepta la sentencia arbitral porque la considera nula, y también le incluyen el término írrito, que más o menos es sinónimo, pero habla de nulo e írrito. Y ese acuerdo de Ginebra fue firmado por el Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Venezuela, y el gobierno colonial todavía no se había independizado. Eso lo permitió Venezuela. Ahora yo le pregunto, sí, perdone. dígame. Perfecto, se firma el Acuerdo de Ginebra, se establecen unas condiciones y entiendo de que esas condiciones estaba el poder abordar y tratar en los años subsiguientes de una manera diplomática y de mutuo acuerdo una solución al conflicto. Eso es correcto. Y si eso es así, ¿cómo llegamos a estos días? Bueno, porque el Guyana no ha tenido la voluntad de cumplir con el acuerdo. Cuando se firme el Acuerdo de Ginebra, y yo voy a permitir leer textualmente para la versión en castellano, que igual que la de inglés es perfectamente válida, dice el artículo primero que se establece una comisión mixta con el encargo de buscar, esto es el centro del Acuerdo de Ginebra, son estas 4 palabras: soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. ¿Pero eso no ocurrió? No ha ocurrido. Entre Venezuela y el Reino Unido, porque obviamente es con el Reino Unido el problema, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el lado arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo, de manera que aquí se está reconociendo de una vez que ya Venezuela no acepta. Y Guyana, firmante del Acuerdo de Ginebra y que entró a formar parte plenamente de él desde el momento en que se independizó, y tanto Guyana como el Reino Unido firman este acuerdo, considerando o ya sabiendo que Venezuela ya no acepta la sentencia arbitral. Por eso es que se firma el Acuerdo de Ginebra, de manera que el Acuerdo de Ginebra obliga a las partes a negociar un arreglo práctico y satisfactorio para las partes. Eso es lo que no se ha logrado hasta el día de hoy. Pero quien se retira en los 70 de estas negociaciones es Guyana. No se puede decir, licenciada María Eugenia, que se retira. En el año 70... se firma un protocolo, los protocolos son anexos a los tratados, y ese protocolo se firmó en la ciudad de Puerto España, Trinidad, y en ese protocolo se dan unos lapsos para que se suspenda la aplicación del acuerdo de Ginebra, que obligaba a las partes de no haber llegado a un acuerdo en los primeros 4 años, después de la firma entre el 66 y el 70, a que intervenga las Naciones Unidas, para buscar, sobre la base del artículo 33, que es la solución pacífica de controversias, buscar un mecanismo. Sin embargo, eso queda suspendido, la aplicación del Acuerdo de Ginebra, por el protocolo de Puerto España, que genera unos lapsos bastante largos de 12 años. Si se firmó en el 70 el protocolo, el primer lapso de suspensión de la aplicación del Acuerdo de Ginebra se cumplía en el año 82. Afortunadamente, el gobierno de la época, que era el del doctor Luis Herrera Campi, informó a Guyana y al Reino Unido que no se iba a renovar el protocolo, de manera que a partir del año 1982 vuelve a activarse el Acuerdo de Ginebra, y eso, como Guyana se negó a negociar directamente con Venezuela, el asunto fue directo, en cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y la Secretaría puede decidir el camino o el cauce que le da para la solución diplomática del conflicto. Es correcto, pero puede decidir consultando a las partes que estén de acuerdo, porque hay varios mecanismos. ¿Ahora se decidió consultando a las partes o fue unilateral la decisión del secretario? Tanto el anterior como al secretario. Sí, la primera decisión que hubo, que es de los finales de los años 80, es buscar el método de la conciliación a través de un buen oficiante. El conciliador es un individuo designado por el secretario general de las Naciones Unidas. Hubo varios a lo largo del largo tiempo que ha transcurrido hasta ahora, pero no se logró llegar a ningún acuerdo, obviamente porque Guyana siempre asumió una estrategia de no buscar el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, porque a Guyana no le interesa que se cumpla el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué? Porque ellos están en posesión del territorio. ¿Es a Guyana o es al gobierno británico? Aquí viene lo más interesante, que porque Guyana no tiene la fuerza por sí misma o sola para luchar todos estos años con Venezuela. Entonces yo siento que cuando discutimos el tema del territorio Esequibo y siempre estamos confrontados con Guyana, pareciera que no nos damos cuenta que detrás hay una nación muy poderosa, con unos intereses muy específicos, en una zona marítima estratégica, con unos recursos petroleros increíbles y que además tiene acceso a nuestras cuencas y de nuestras cuencas directamente a nuestro país. Sí. Entonces es peligrosísimo toda esta situación. Sí. Lo que sucede es que la manera como se firmó el Acuerdo de Ginebra en su momento histórico, en el año 66, yo diría que es perder el tiempo, bueno, no perder el tiempo, siempre es bueno recorrer el pasado para reconocer los errores y las fallas.
Sin embargo, la manera como se firmó el Acuerdo de Ginebra hizo que Venezuela aceptara que interviniera un tercero en la controversia, porque el asunto debió haberse arreglado en buena lid entre Venezuela y el Reino Unido exclusivamente, que era el causante originario. Bueno, Pero, claro, tomó una posesión de un territorio que no era. por supuesto. Y encima pero lo regaló. No lo regaló. Lo estoy simplificando. por- Lo que estoy diciendo es es, yo libero una colonia y yo con la liberación de esa colonia y de la independencia que reconozco de la colonia, estoy regalándole un territorio que no es mío y que yo usurpé. Pero Gran Bretaña no asume que se lo robó. La posición histórica del gobierno británico es que la sentencia arbitral de París es válida y que el límite entre Venezuela y su antigua colonia de Guayana Británica es el que uno ve en el mapa. Bueno, pero por supuesto, porque si yo puedo meter a mis compañías petroleras a explotar los recursos inmensos que hay en esa zona marítima, lo voy a hacer. El caso de la cuestión marítima sería tal vez interesante hablarlo en un programa específicamente Sí, para claro. hablar de eso, porque el asunto de la plataforma continental y los derechos de explotación en la plataforma muy grande que hay ahí en el Atlántico no forma parte del Acuerdo de Ginebra. Eso es el Acuerdo de Ginebra se refiere a las controversias por el territorio Claro, Esequibo. el territorio Esequibo. Ahí no se habla que sería una consecuencia, después de aplicado y cumplido el Acuerdo de Ginebra, de cómo quedaría el límite entre Guyana y Venezuela, y después sí se podría negociar una delimitación de áreas y submarinas entre Venezuela y Guyana, pero previamente debe solucionarse el reclamo sobre el territorio de la Guayana Esequiba. ¿Usted cree que a lo largo de todos estos años, que son más de 100, Más de 100 años. pero sobre todo en las últimas décadas, han habido aciertos y también evidentemente han habido fallas? Ha habido aciertos y fallas, como usted dice, eso es correcto, sí. ¿Usted diría que el principal acierto cuál fue y la principal falla cuál ha sido? Bueno, aunque parezca un poco tonto decirlo, o sí, tal vez el término sería ese, un acierto fue, aunque pudo haberse hecho de mejor manera, es haber logrado la firma del Acuerdo de Ginebra, porque eso le dio activación en el marco, en el derecho internacional público, a través de un tratado internacional, que es el Acuerdo de Ginebra, darle vida a la reclamación venezolana. Lo que mantiene vivo desde el punto de vista jurídico en el derecho internacional la reclamación venezolana es precisamente el Acuerdo de Ginebra. Ese es el instrumento jurídico que tenemos y no hay otro. ¿Cómo ve usted el documento reciente que acaba de emitir con la posición de Venezuela, justamente el gobierno venezolano? La última información que hay es el documento que emitió la Cancillería de Hace Venezuela unos días. el 18 de junio, este lunes. Este lunes 18, la Cancillería, ante la evolución que ha tenido todo esto y ante el interés de Guyana de desconocer el Acuerdo de Ginebra, aunque ellos siguen siendo parte, jamás ni lo han pensado en retirarse, es que el asunto se ha llevado a un nuevo arbitraje en la Corte Internacional de Justicia. Porque Guyana pretende algo que es inaceptable, pero desde todo el punto de vista, que es que la Corte de la Haya, la Corte Internacional de Justicia, entre a decidir sobre si el laudo de 1899 es válido o no. Y eso no lo puede aceptar Venezuela, porque eso es viola flagrantemente el Acuerdo de Ginebra, porque precisamente, como le comentaba hace unos minutos, el Acuerdo de Ginebra se firma porque Venezuela ya queda claro que Venezuela no reconoce la validez de ese laudo arbitral. Y tanto Guyana como Gran Bretaña, al firmar el Acuerdo de Ginebra, aceptan que Venezuela ya no reconoce el laudo. Mal podría ahora Guyana pretender que la Corte vaya a decidir sobre algo que ya Venezuela desconoce. Pareciera que en los momentos de fragilidad interna, como evidentemente los tenemos en lo político, en lo social y en lo económico, y bueno, y eso lo conoce el mundo entero, pareciera que es el momento utilizado para presionar sobre una negociación, porque mientras estamos ocupados en los problemas internos, pues estamos descuidando nuestras fronteras, Sí. y de ella, en este momento, la que más preocupa, sin duda alguna, es la correspondiente al territorio Esequibo. Sí. Y así comienzan las fragmentaciones de los territorios, Sí. porque a mí lo que me preocupa de la posibilidad de perder el territorio Esequibo, evidentemente el perder ese territorio, pero también me preocupa sentar un precedente en un momento de muchísima fragilidad como país, para que eso sea el inicio de otras fracturas y de otros intereses y de otros países Claro, reclamando claro. otras fronteras. Sí, muchas veces las situaciones internas en que se presentan en los países, estoy hablando en general, pueden afectar su política exterior Claro. y su situación. En este momento, tal vez la situación de Venezuela en este momento, su situación interna por la conflictividad y toda la situación política no es la mejor, es una situación bastante compleja. Pero de todas maneras, la Cancillería y la política exterior y su reflejo en la política internacional debe tener la suficiente fuerza como para poder lograr defender los intereses del país
ajeno a los problemas internos que no viene al caso mencionar acá. Por eso es que yo le comentaba que ese comunicado del lunes que emite la Cancillería va en la línea correcta. ¿Por qué? Porque allí Venezuela reafirma lo que es histórico. Eso es una política de Estado. Venezuela no reconoce, no es en este caso en particular, históricamente no hemos nunca Venezuela ha reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y muchos países, eso va en la línea de muchos países que no la reconocen. De manera que esa historia que uno a veces es molesto pensar que Guyana siempre toma la iniciativa y Venezuela siempre está tratando de responder y ver qué hacemos por las iniciativas que toma. Hay que ponerle fin a eso. Lo que pretende Guyana no se puede dar, porque la Corte Internacional de Justicia no va a entrar o a considerar la controversia si las partes no están de acuerdo. En esas presiones de Guyana, ¿usted cree que hay otros intereses? Debe haber más de un país, más de una empresa con intereses en esa plataforma marítima, por lo que hay en el mar. Es correcto. Desde el desarrollo del nuevo derecho del mar, o tal vez decir nuevo no sea lo correcto, el derecho del mar, después de la Segunda Guerra Mundial, las convenciones, sobre todo Ginebra, 58, y Jamaica, Montego Bay, 82, los derechos de explotación que pueden ejercer los estados sobre ese espacio que está bajo el mar, que es lo que se llama la plataforma continental, pues dan pues esa posibilidad a los estados donde existe la plataforma desde el punto de vista geomorfológico, porque donde hay costas de farallones o donde hay fallas no existe plataforma, pero allí hay derechos de explotación de los recursos que están en el fondo del mar, en las aguas suprayacentes y en el suelo y subsuelo marino, como le estaba comentando. Entonces, esa plataforma continental que está frente al delta del Orinoco y que se proyecta hacia el norte de la costa del Esequibo, Guyana, Surinam y la misma Guayana Francesa, o sea, toda la costa norte de Sudamérica, se proyecta hacia el Atlántico en una plataforma submarina o continental de enorme extensión. Y allí los estados pueden tener derechos de explotación hasta 200 millas lineales, o sea, para explotar. Y en caso de que no colidan sus pretensiones con los derechos de terceros estados, podrían tener hasta 150 millas marinas más de derechos de explotación. Y allí se ha descubierto diferentes bloques porque se ha explorado las grandes profundidades oceánicas donde está seguro que hay yacimientos de hidrocarburos muy importantes. Y donde hay hidrocarburos, petróleo, pues hay intereses detrás de eso. Pero además, fíjese, más allá de... Ese es otro escenario. Claro, yo creo que ese escenario ha estado presente en esta controversia, por eso ha habido tantos Sobre intereses. todo en los últimos años. Claro, pero eso además a mí me lleva a algo que me preocupa incluso mucho más de lo que pueda haber en esa plataforma marina. A mí me preocupa muchísimo que el territorio Esequibo sea parte de nuestras cuencas, sea parte del delta del Orinoco, es decir, es una parte fundamental de nuestro territorio que le daría acceso a quien tenga el territorio Esequibo a una entrada directa a nuestro país. Eso es muy grave. Es muy grave. Afortunadamente... ¿Estamos entregando prácticamente las bocas del Orinoco? Eso se evitó, afortunadamente. Lo que pasa es que habría que volver a la parte histórica, que sería interesante que las personas lo conocieran bien. Eso se evitó con la sentencia arbitral, porque los británicos aspiraban a más de lo que obtuvieron en el laudo de París. Ellos aspiraban a controlar la boca principal del Orinoco a partir de Punta Barima y aspiraban a toda la cuenca alta del Cuyuní, que hubiera llevado a la Guayana Británica prácticamente hasta las riberas del Caroní. Imagínese usted todo lo que es la Gran Sabana y toda esa parte donde está el Callao, Tumeremo, todo eso es la cuenca alta del río Cuyuní. Todo lo que son las riquezas además auríferas y todas las demás riquezas de una parte de lo que nosotros conocemos como el macizo guayanés, que hoy en día se llama el arco minero, que hoy llaman. Sí, esa región geográfica de Guayana también está en el Esequibo, porque desde el punto de vista geomorfológico, geológico, esa es la misma región. O sea, ahí estamos hablando de aguas submarinas de una gran pureza. En el mar. De aguas marinas y submarinas en la parte... Y las aguas... La parte fluvial, que es muy importante. Por eso claro. Estamos hablando de la parte fluvial, de la parte del mar. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de oro, estamos hablando de todas las riquezas. Bauxita, hierro, diamantes, níquel, hasta uranio, todo lo que usted se puede imaginar ahí en esa región. Entonces, para nosotros es fundamental como nación, como país, entender que no podemos perder nuestro territorio Esequibo. No lo podemos perder totalmente, porque debemos tener presente, y en eso hay que estar claro, que el Acuerdo de Ginebra, y yo vuelvo a insistir en eso, es el único instrumento jurídico a través del cual Venezuela puede reclamar allí. Y la forma como está diseñado el Acuerdo de Ginebra, arreglo práctico y satisfactorio, obliga a las partes a negociar.
Claro, Y- pero si a usted le dan el pantano y Claro. se queda con la frontera marítima, Exactamente. entonces tampoco es un arreglo. Obviamente, el resultado de ese arreglo práctico determinaría cómo va a quedar entonces el reparto. Tal vez al decir reparto moleste, no se trata de repartir. ¿Cuál va a ser la solución? Que obviamente obliga a las partes a una solución, a un arreglo intermedio. ¿Usted cree que hay posibilidad de llegar a un acuerdo intermedio por la vía diplomática? Si se cumple el acuerdo de Ginebra, esa es la vía, pero Guyana no quiere. ¿Y por porque qué? ellos quieren quedarse con todo. Bueno, pero a ver, usted va a mi hay casa que y entenderlo. usted se roba el televisor y se quiere llevar el resto de la sala, bueno, usted Correcto. puede pretender llevarse lo que quiera, Correcto. pero en mí está decirle, no, un momentico. Claro. Entonces, Claro. Por eso es que Guyana ha evadido su responsabilidad, porque Guyana está obligada, como firmante del Acuerdo de Ginebra, a llegar al arreglo práctico y satisfactorio con Venezuela. ahora yo me pregunto, ¿dónde Pero no están? lo hacen. Pero a ver, ¿por qué nuestros historiadores, no solo nuestros diplomáticos, no importa en qué gobierno hayan trabajado? O sea, este es un asunto de interés del país. ¿Por qué nuestros diplomáticos, nuestros geógrafos, nuestros historiadores no sacan un documento que aclare definitivamente esta situación? Sí, sí. O sea, nosotros tendríamos que estarle diciendo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, a todo el país cuál es la situación. Sí. Porque no se trata de una pelea entre el gobierno actual venezolano, No, estemos no, o no no. de acuerdo con él, No. y el gobierno de Guyana, o el gobierno de Inglaterra, o los británicos. No, no, aquí no se trata de un tema de simpatía, aquí No, se trata de un claro. tema del territorio venezolano, Claro. de nuestro territorio. Hay que tener, y como usted dice, María Eugenia, que usted está en lo correcto, el asunto es de política de Estado, no importan los gobiernos. Esto es una posición de que debe asumir el Estado venezolano, la cual debe tener trascendencia según los gobiernos. Cuando los gobiernos tienen política de Estado, pues eso trasciende a los cambios de gobierno que pueda haber. E independientemente de los errores que hayas cometido en el pasado o en el presente, yo también creo que aquí todo el estamento militar debería estar claro que no podemos ceder una parte de nuestro territorio. Debería estar. No debería estar militarizado el territorio Esequibo. A lo mejor esto que yo le estoy diciendo es muy poco diplomático. Yo siempre soy de las que creen en el Entiendo. diálogo y en agotar las vías diplomáticas. Pero bueno, cuando llega un momento que nadie presta atención, bueno, yo voy a tomar posesión de mi territorio. Le tomo la palabra. No sé si usted quiso decir, María Eugenia, que habría que militarizar el territorio Esequibo, pero eso Eso fue lo que significaría quise- eso- salirnos del marco de la diplomacia y del Acuerdo de Ginebra. Ajá, ok. Porque eso implicaría que Venezuela ocupara el territorio. Pero no están, a ver, Hiciera presencia militar allí. pero a nosotros no nos han ocupado de manera irregular un territorio también. Sí, pero hay que entender las circunstancias históricas y el momento en que eso ocurrió. ¿Y Guyana ha llevado toda esta discusión apoyada por los británicos de manera diplomática o cuando nos ofenden y cuando dicen ciertas cosas está cayendo en el terreno de la no diplomacia? Mire, lamentablemente hay que asumir y hay que decirlo claramente que los diferentes gobiernos que ha habido en Guyana, que ellos también han tenido sus cambios de gobierno y sus problemas internos que son muy serios lo que tiene. Guyana no es un país cohesionado ni tiene un perfil nacional, pero ese es otro tema, ¿no? Hablar qué es Sí, Guyana. porque todo el mundo habla de Eh, que los venezolanos que viven en esa zona están pidiendo la cédula o los documentos de Guyana, pero es que yo no veo que ellos tengan un perfil, ni una identidad No, propia, ni nada. Pero están en posesión del territorio. Eso es lo que hay que tomar Pero en de cuenta. hecho, recientemente un miembro de la familia real vino, hizo unos actos importantes en Guyana. Eso quiere decir que claramente no tienen una identidad. Identidad nacional, eso sería un estudio interesante de ver el perfil nacional de Guyana. Eso es muy heterogéneo y ellos tienen graves problemas internos porque su perfil nacional no es como Venezuela, que es el resultado histórico de un mestizaje que desde los tiempos de la colonización. En cambio, en Guyana los sectores poblacionales están muy divididos, están separados. Sin embargo, en el asunto referente, ahí sí ellos tienen política de Estado. Con relación al problema con Venezuela por el territorio Esequibo, siempre han sido coherentes. Los gobiernos de Guyana han tenido política de Estado. Eso ¿Se hay que manejan solos o los maneja la corona británica? No, la corona británica, yo no me atrevería a asumir aquí y a hacer un comentario de que sea la corona británica la que esté dictándole la política exterior al gobierno de Guyana. ¿Por qué las compañías británicas petroleras son las que se están Porque metiendo ahí? No solamente las británicas, sino las norteamericanas también. Ahí hay compañías chinas también explorando en la plataforma continental. Está la British Petroleum, como Entonces, ya le bueno, ¿qué mencioné. es esto entonces? Intereses por los intereses de los Y hidrocarburos. entonces yo me pongo a pensar que eso Son nos puede intereses. pasar con la frontera con Brasil, nos va a pasar con el Golfo de Venezuela. Ese es porque otro- los ese es inter- otro tema. Por eso le digo, o sea, esto me lleva a pensar, porque ya que tomamos el punto álgido que es el actual, que es nuestro territorio Esequibo,
¿Cuán frágil son en estos momentos o en dónde usted percibe que pudiera haber una cierta fragilidad, no sé si es la palabra, en nuestras fronteras? O debilidad, tal o vez. debilidad. Fragilidad. Bueno, hablar del caso de la delimitación marítima con Colombia, ese es un tema aparte, que tiene sus propias características. Afortunadamente nosotros no tenemos problemas de límites con Brasil. Nuestro límite, para mal o para bien, quedó fijado por un tratado del siglo XIX que se mantiene en plena vigencia hasta el día de hoy. Nosotros no tenemos problemas fronterizos ni de límites, o sea, límites político-territoriales con Brasil. El caso de la delimitación marítima con Colombia es sumamente complejo y tal vez lo podríamos conversar en otro momento, el caso con Colombia. Y el caso con la cuestión del Esequibo nos obliga a tener presente lo siguiente: Guyana no quiere cumplir el Acuerdo de Ginebra porque están en posesión del territorio. El mantenimiento de lo que se llama en derecho internacional el statu quo favorece a Guyana. Ellos han tratado de evadir su responsabilidad y como firmantes, como ya le comenté hace un rato, ellos están obligados a cumplir con el Acuerdo de Ginebra, o sea, llegar a un arreglo satisfactorio y práctico con Venezuela. Llegado eso, ¿qué es lo que debe hacer Venezuela? Tal vez debería, y yo me voy a permitir hacer alguna sugerencia que ojalá a lo mejor la escuchen las autoridades gubernamentales. Venezuela debería hacerle entender a Guyana, presionando, y hay diferentes maneras de presionar, y al yo decir presionar, yo no estoy hablando de invasiones, ni de guerras, ni de echar cañonazos, no se trata de eso. Venezuela debería hacerle entender a Guyana que mientras ellos no cumplan seriamente su obligación, estoy hablando de Guyana, de llegar al arreglo práctico y satisfactorio con Venezuela en el Acuerdo de Ginebra, no van a tener paz. Al yo decir no van a tener paz, ¿qué significa? Que Venezuela no va a reconocer las concesiones que ellos están otorgando en la plataforma continental. La Armada venezolana debería aumentar su patrillaje en el sector atlántico, impedir que esas plataformas de las transnacionales estén operando y perforando. A eso me refería yo cuando le decía... Y eso ya ha habido antecedentes interesantes, ya lo ha hecho la Armada en algún momento. Cuando yo le toqué el tema de qué están haciendo nuestros militares, no me refería a que van a invadir un territorio de manera armada. Estamos claros. Me refería a que hay maneras muy elegantes de tomar posesión. Eso es correcto. Y de por lo menos dejarse ver o de marcar la presencia en nuestro territorio. Y con esa presión, tomándole la palabra a María Eugenia, Guyana debe entender que o llegamos a un acuerdo con Venezuela en santa paz y cumplimos el Acuerdo de Ginebra y después todos en paz, habiendo llegado al acuerdo que satisfaga las partes, nos sentamos a negociar con Venezuela un segundo escenario que es la delimitación de áreas marinas y submarinas, porque eso viene después de haber arreglado la solución. Guyana debe entender que no va a poder explotar libremente, ni tener acceso a la explotación petrolera, ni que va a poder hacer lo que quiera allí, mientras no llegue al acuerdo con Venezuela. Ese es el mecanismo que Venezuela debe mantener, y hay que hacer cierto grado de presión para que Guyana sienta la necesidad de llegar al acuerdo con Venezuela. De lo contrario, no lo van a hacer, porque ellos están en posesión del territorio. Eso hay que entenderlo así. Gracias, profesor. Ha sido una magnífica conversación. Nos ha ilustrado mucho sobre la situación y sobre todo nos ha dado una visión de cuál es el mejor camino a seguir. Y bueno. Gracias por su invitación, María. Amigos, gracias. Hasta la próxima semana.